Gracias, señora presidenta. También quiero comenzar expresando en nombre de mi grupo nuestro rechazo a cualquier acto de violencia y a cualquier ilegalidad, que siempre rechazaremos sin excepciones y venga de donde venga. Entrando en el contenido del Real Decreto que nos ocupa, mi grupo tuvo una primera aproximación a este Real Decreto eminentemente positiva, dado que trata un asunto importante, la regulación de las jubilaciones de los trabajadores a tiempo parcial, y un asunto sobre el que había un grado importante de acuerdo en la Cámara y con los agentes sociales. Por lo tanto, creíamos que hoy iba a ser un discurso más que nada celebratorio de ese importante acuerdo sobre las jubilaciones a tiempo parcial. Me referiré en primer lugar a este punto con el que estamos de acuerdo, pero luego hablaré de los otros bloques de medidas que nada tienen que ver con esa cuestión, como han señalado otros portavoces. Respecto a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, se corrige aquí una situación eminentemente injusta. Ya el tema se ha tratado antes en la Cámara y recordarán sus señorías que el problema tiene que ver con cómo se reconocían los periodos cotizados a los trabajadores a tiempo parcial. De forma que una trabajadora que hubiese cotizado durante 18 años veía ese esfuerzo reconocido en un periodo de 3. Necesitaba estar 50 años trabajando, a veces más, para que se le pudiese reconocer la pensión, lo que en términos prácticos suponía que no tenía acceso a esa prestación. Y esto afectaba sobre todo a mujeres en sus 3/4 partes, con lo que era un problema también de discriminación de género. Ha habido 2 sentencias, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otra del Tribunal Constitucional, que han obligado al Gobierno a cambiar esta regulación. Unión Progreso y Democracia ha impulsado este proceso con una proposición no de ley que coincidió con otras de CiU, Izquierda Plural, y no les sorprenderá que apoyemos el resultado, porque las grandes líneas que allí planteábamos y creíamos razonables son las que se han seguido. Facilitar el acceso a esa prestación, que sea más fácil el acceso, con un coeficiente de proporcionalidad se ha hecho, de forma que se reduzca el periodo de carencia y también que esto se vea reflejado en la cuantía, dado que estos trabajadores han tenido un menor esfuerzo de cotización. Nos parece una solución eminentemente razonable y una buena noticia, porque mejora la protección social de un colectivo importante ya en España. Hay 2,5 millones de trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, en España no deja de ser una figura un tanto estigmatizada. Son trabajadores que a menudo están de forma involuntaria en esta situación, en trabajos poco cualificados, con bajos salarios, mientras que en otros países, como Holanda, esta figura ha demostrado su potencial sin ningún tipo de estigma. Y ese estigma tiene mucho que ver con la mala regulación de la protección social. Y en este sentido, esta mejora supone una gran noticia. No podemos dejar, sin embargo, de manifestar alguna preocupación, porque nos da la sensación, como manifestamos también en la comparecencia del secretario de Estado, de que al eliminar este agravio a los trabajadores a tiempo parcial, se puede estar involuntariamente generando un nuevo agravio del que no se es consciente. Y en este caso se refiere a los trabajadores a tiempo completo. Los trabajadores a tiempo completo que ahora coticen menos de 15 años, 14 años y 364 días, no tendrán acceso a la prestación. Y estos trabajadores a tiempo parcial, con un menor esfuerzo de cotización, sí. Por eso animamos al Ministerio a que tenga esto en cuenta y corrija esta nueva discriminación antes de que dentro de 2 o 3 años haya una nueva sentencia europea o constitucional que obligue a ello. Nos da la sensación de que el sistema se está reformando con parches a trozos en vez de teniendo una visión de conjunto, y esto da lugar a este tipo de disfunciones. Por cerrar la cuestión de los trabajadores a tiempo parcial, querría reconocer el esfuerzo negociador del Ministerio, ministra, secretario de Estado, director general de Ordenación, de la portavoz del Grupo Popular, Carolina España, y del resto de portavoces en el Pacto de Toledo, que creo que también hemos hecho un esfuerzo importante de acercamiento. Y desearía que este fuese el final de mi discurso, es decir, que nos hemos puesto de acuerdo en algo importante que mejora la protección social de los trabajadores a tiempo parcial. Si hubiese terminado aquí, nuestro voto sería evidentemente sí. Por desgracia, hay 2/3 partes del Real Decreto que, como señalaba el señor Olavarría, la ministra ha soslayado, pero por desgracia está ahí y nosotros no podemos soslayarlo. Hay un segundo bloque de medidas de carácter laboral que, en opinión de mi grupo, supone una especie de agravamiento encubierto de la reforma laboral, con modificaciones importantes que afectan ni más ni menos que al Estatuto de los Trabajadores.
Estas reformas laborales añadidas van a tener consecuencias, en nuestra opinión, como facilitar todavía más los despidos, si es que no se habían facilitado lo suficiente en la reforma laboral, porque se recortan los plazos, se reducen los requisitos de aportación de documentación que tienen que hacer las empresas y se dificulta que los jueces puedan declarar nulos estos despidos. Estas medidas adicionales a la reforma laboral, en nuestra opinión, facilitan los despidos. Se establecen también nuevos requisitos a los parados para que puedan cobrar las prestaciones y subsidios. Y quiero llamar la atención sobre algo que nos preocupa especialmente y que no han mencionado otros grupos, y dudo que lo mencionen los grupos posteriores, pero a nosotros nos preocupa mucho. Y es algo que ha pasado inadvertido, la modificación del régimen de sanciones e infracciones. Hasta ahora, el régimen de sanciones, las sanciones dependían del Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios autonómicos se limitaban a comunicar cuando detectaban un incumplimiento, pero la sanción, la tramitación, los recursos dependían del Servicio Público de Empleo Estatal. Con este Real Decreto se divide ese régimen de sanciones. Queda en manos del Estado solo una parte, las infracciones que tienen que ver con el incumplimiento del régimen económico de las prestaciones, pero otras cuestiones, como el incumplimiento del compromiso de actividad, pasan a los servicios de empleo autonómicos. Y la consecuencia que esto va a tener es que se dupliquen estos servicios. Los servicios autonómicos van a tener que crear nuevas unidades, equipos de letrados que puedan atender a estos recursos y sanciones. Duplicidad de servicios, algo que el Gobierno dice combatir, y mayor gasto público. Necesidad en los servicios autonómicos de nuevos recursos, de letrados, de equipos que permitan atender a los recursos y sanciones de que ellos se van a encargar. Nosotros nos oponemos claramente a esta medida importante y que ha pasado inadvertida. Y a todo esto, cambios en pensiones a tiempo parcial, medidas importantes en la reforma laboral, se añade un tercer bloque de medidas que me resulta difícil no solo ya analizar, sino casi describir, porque es una mezcla inconexa de cuestiones, de temas que tienen básicamente que ver con el transporte, pero de todo género. Uno importante y que apoyamos, por supuesto, que es aprobar un reglamento de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios para facilitar la atención a las víctimas del accidente de Santiago. Por supuesto que la apoyamos, pero esto pone de manifiesto, una vez más, que el grave accidente ha sacado a la luz deficiencias importantes en nuestros sistemas de seguridad y en nuestra propia legislación. Hay medidas sobre tarifas aéreas de AENA, hay medidas sobre cánones ferroviarios, hay una autorización para el aumento del endeudamiento de Adif de nada más y nada menos que 575 millones de euros. Se legisla por tierra, mar y aire sobre temas laborales, sobre temas de pensiones y, en opinión de mi grupo, lo hemos dicho una y otra vez y no nos cansaremos de repetirlo, esto es una degradación de la tarea legislativa del Congreso. Se nos obliga a tratar en 10 minutos cuestiones complejas y variopintas. Se nos obliga a tomar una postura global sobre temas sobre los que no tenemos que tener la misma opinión. Nos parece bien lo de las pensiones a tiempo parcial, la ayuda a las víctimas de Santiago, pero hay muchas cosas, como he dicho, que nos parecen mal. Y esto se suma a otras degradaciones del Congreso, no solo en su techumbre, sino en cuestiones como la postura de España en el conflicto de Siria o la respuesta del Gobierno al caso Bárcenas o Bárcenas-Rajoy. Para nosotros, el Parlamento es mucho más que una ventana de sellado de engendros legislativos o una especie de apéndice del Poder Ejecutivo y con nuestra aquiescencia nunca vamos a ser cómplices de esta degradación de la tarea legislativa. Y por eso, lamentándolo mucho, porque hay cosas que nos gustan, vamos a votar no en conjunto a este Real Decreto.